Damos ahora la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el doctor Mario Graf Guerrero. Gracias. Bueno, les presento a nuestro ponente. Él es ingeniero y maestro en ciencias en ingeniería eléctrica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo el doctorado en ciencias computacionales por la Escuela de Computación e Ingeniería Electrónica de la Universidad de Essex en Inglaterra, donde trabajó bajo la supervisión del profesor Ricardo Poli en el tema de modelado de programación genética. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. De 2011 a 2014 fue profesor investigador titular A en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es investigador del programa Cátedras del CONACYT, comisionado en el Infotec desde 2014. Sus áreas de investigación científica y tecnológica son la inteligencia artificial, en particular el uso de algoritmos evolutivos aplicados en problemas de procesamiento de lenguaje natural y minería de opinión. Ha producido 23 artículos en revistas científicas, más de 50 en publicaciones arbitradas y participado en múltiples conferencias internacionales, además de sumar 4 desarrollos de software disponibles en la plataforma que nos mencionaron, github.com. Le damos la bienvenida. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar presentando aquí en este seminario. Bueno, les voy a platicar sobre lo que hemos estado trabajando con respecto a movilidad. El objetivo de este proyecto de movilidad es generar indicadores que sean pertinentes para la Secretaría de Salud sobre la movilidad de personas utilizando la información obtenida de redes sociales, Facebook, Google y Twitter. Ese es el objetivo de este proyecto. Las fuentes de información las podemos ver en esta diapositiva, que es el reporte de movilidad de Google lo podemos ver en esta dirección. El reporte de Facebook en particular no genera un reporte de movilidad, pero ellos presentan unos mapas de desastre y los podemos visualizar aquí en esta. Y en particular de Twitter, que es esta presentación, vamos a tocar más los datos de Twitter, porque son datos que hemos estado recolectando ya a través de muchos años por cuestiones de investigación en análisis de texto y que en este momento han sido útiles para generar los modelos de movilidad y información respecto a esta información, a este proyecto que hemos estado trabajando. Las pueden obtener dentro de nuestro repositorio y la liga está aquí, ¿no? Antes de empezar a platicar sobre los datos de movilidad en las diferentes redes sociales, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. La primera, y creo que la más importante de todos, es la privacidad. El primero es importante mencionar que tanto Google y Facebook, en los datos que ellos presentan, han tenido mucho cuidado con respecto a la privacidad y no hay forma de que uno sepa la posición de algún usuario en particular, ¿no? Twitter además estos datos los recolectan las 3 plataformas dando, el usuario da consentimiento a la plataforma para que sepan su posición geográfica. Aún así, aún y cuando el usuario está consciente de que está compartiendo con estas plataformas su posición geográfica, es importante mantener la privacidad. Y lo mismo hacemos con respecto a Twitter. Vamos a ver un ejemplo con respecto a la privacidad en los datos de Twitter. Y otra limitante que estos datos presentan, es que qué tan representativos son de la movilidad real. Voy a poner un ejemplo absurdo, pero es interesante. Imagínense que tenemos una red social donde hay 10 usuarios y entonces queremos medir la movilidad a través de esos usuarios en una población de 10 millones, ¿no? Entonces, ¿qué tan representativo es eso? No vamos a tocar ese tema en este momento, pero sí lo vamos a enfocar en la privacidad. Pasando a la movilidad en Google. Google presenta un reporte ya completo. Básicamente uno va a la dirección y lo baja y uno puede obtener todos los datos que estoy presentando en esta diapositiva. Estos datos son la movilidad de la Ciudad de México y los presenta para diferentes países y para diferentes estados en cada país, en particular para México, que es lo que nos interesa. Hay características de este reporte que son interesantes. Esta característica es que los datos están en porcentaje.
si observamos en el eje de las Y están en porcentaje. Y esto es interesante porque uno quiere saber en cuánto se ha reducido la movilidad, ¿no? Se ha reducido el 90%, ¿no? O se ha reducido el 45%. Entonces es importante. Pero la movilidad medida a través de las redes sociales no viene en una unidad de porcentaje, viene en otras unidades. Entonces, dentro de esta presentación vamos a ver cómo transformamos esta movilidad a un porcentaje para que sea útil y fácil de entender. Pasamos ahora a los datos de Facebook. Facebook, como les dije, no presenta datos de movilidad, presenta 3 mapas de desastre, uno que es información de localidad, otro que es conectividad de celular y otro que es estaciones de cargado de celular. Por ejemplo, la conectividad del celular, ¿no? ¿Para qué puede ser útil? Imagínense en una zona donde existe una buena conexión celular y de repente ya no hay, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que pasó ahí algo diferente, hay un fenómeno, ¿no? Y si es una situación de desastre, bueno, sabemos que es un foco importante al cual hay que ponerle atención. Lo mismo en las estaciones de cargado, lo que sirven es un tipo de proxy para saber si existe existe electricidad en una zona particular. Esos 2 mapas no nos sirven para estimar la movilidad, sirven para otra cosa, pero no para la movilidad. Y el mapa de información de localidad, ese sí nos sirve para estimar la movilidad porque nos presenta información sobre viajes, origen, destino, y nos los presentan ya en porcentaje de cambio, lo cual nos permite a través de esa información y algunas simples transformaciones presentar un reporte de movilidad similar al que presenta Google. Pero como les dije, no voy a hablar voy a hablar más de la plataforma de Twitter y de los datos que se obtienen de Twitter a través de la API pública. No quiere decir que los datos sean públicos, sino que la API pública que podemos ingresar de Twitter, podemos obtener diferente información de lo que se publica en esa red social. En particular para este proyecto y también para nuestros temas de investigación hemos estado recolectando datos georreferenciados y datos donde sabemos cuál es el lenguaje, y hemos recolectado datos para español, inglés, árabe y ruso. Obviamente estos lenguajes no tienen nada que ver con movilidad, son cuestiones que hemos utilizado para cuestiones de investigación. Pero ¿qué nos dan estos datos, ¿no? Uno le pregunta a la API de Twitter y Twitter nos regresa tweets, y cada mensaje lo que interesa para el proyecto de movilidad es que cada mensaje que está georreferenciado tenemos un usuario y tenemos su posición. Y la posición viene de 2 formas. Puede ser una caja, un bounding box, que voy a tratar de explicar con un ejemplo un poquito más adelante. Y una posición puntual, que quiere decir que sabes dónde está ese usuario solamente con el error que te proporciona el GPS, ¿no? Entonces, si ese usuario tuiteó en su casa, sabes dónde vive. Lo cual claramente pues es una violación a su privacidad porque no queremos saber dónde viven, ¿no? Entonces hacemos ahí algún proceso que se va a poder entender mejor con el siguiente ejemplo, pero que se puede resumir como que buscamos la caja más cercana y reemplazamos este punto por su caja más cercana. Bueno, ¿y qué es la caja más cercana? Ahorita van a ver un ejemplo gráfico, pero podemos pensar en que una caja que nos da Twitter es una colonia, o otra caja que no siempre da el mismo tamaño, es el municipio, otra podría ser el estado, y entonces lo único que sabe uno de ese usuario es que tuiteó en San Luis Potosí, o puede ser tan grande esta caja que lo único que sepa uno es que tuiteó en México o en España, ¿no? Y entonces no te sirve mucho para estimar la movilidad, solamente te serviría para saber los viajes entre países, ¿no? Pasando al ejemplo, imagínense que tenemos un usuario que está representado por el punto rojo, que tuiteó en Oaxaca y que tuiteó desde su casa, ¿no? Entonces el puntito rojo es la casa de este usuario. Claramente no queremos saber su posición, y entonces vamos y buscamos en todas las cajas, todas las cajas que ha puesto Twitter,
y buscamos la más cercana y pensemos que esa es la más cercana. Ahí se ve la caja y en azul en el puntito azul es el centroide de esa caja, ¿no? Y entonces imagínense que esas cajas hay por todo el país y de diferentes tamaños. Entonces, en nuestro ejemplo, para guardar la privacidad del usuario, en lugar de usar el punto rojo, usaríamos el punto azul. A lo mejor pues aquí son muchos kilómetros, pero era para dar un ejemplo. Con esto espero que quede más o menos claro de qué significan las cajas. Ahora, ¿cuántos datos podemos obtener de la red de Twitter que sean públicos a través de la API pública, no que el dato en sí sea público? Bueno, aquí podemos ver una gráfica de la cantidad de tweets por día. Está en el eje de las X, esto es en millones, más o menos desde finales del 2015. Podemos ver que a finales del 2015, bueno, se estaban publicando más o menos por día un poquito más de 2 millones, y bueno, esto ha ido cayendo y actualmente se publica como un poquito más de 1 millón en español, ¿no? En inglés más, en árabe y en ruso, bueno, un poquito menos de 1 millón. Pero bueno, por lo menos sabemos que tenemos diariamente 1 millón de datos georreferenciados. Es importante porque estos son solamente datos georreferenciados en español. No quiere decir que todos estos datos son de México, y no son en español. Y bueno, imagínense que ya tenemos 1 millón de datos 1 millón de mensajes. ¿Y qué hacemos con esos? Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hacemos con eso para generar un índice de movilidad? Vamos a pensar en un usuario. Tenemos un usuario que ha tuiteado 3 veces. Agrupamos todos los datos por usuario y los ordenamos por tiempo. Y esos son los únicos 3 mensajes del usuario 1, ¿no? Y en el primero dice buenos días, y de dónde tuiteó fue desde su casa. Luego dice llegando al trabajo, y de dónde hizo ese mensaje, lo hizo desde el trabajo. Y finalmente dice terminando una reunión, y lo hace también desde el trabajo. Bueno, con estos 3 mensajes uno se fija dónde ha cambiado la posición. Vemos que de 1 a 2 cambió de casa a trabajo, y entonces con esa información uno puede generar una matriz origen-destino, y esa matriz origen-destino ponemos todos los lugares posibles y generamos una matriz. Entonces los lugares posibles en este ejemplo muy simple solamente son casa, trabajo, y puse uno extra para poner un ejemplo de un usuario que se está comportando mal en este tiempo, ¿no? Alguien que está en la playa, ¿no? Entonces vemos que del mensaje 1 al mensaje 2 hubo un cambio de posición, y agregamos un 1 en esa matriz origen-destino que dice de casa a trabajo hubo 1. Pero también nos importa que hubo un viaje que no nada más el viaje afecta de casa a trabajo, sino también está afectando de trabajo a casa, ¿no? Entonces ponemos otro 1 en el trabajo, en la otra matriz, en la transpuesta de esa matriz de origen-destino, ¿no? Vamos a completar este ejemplo. Vamos a poner un ejemplo 2, un usuario que se ha comportado mal y que vamos a suponer también que el usuario 1 y el usuario 2, los dos viven en el mismo estado. En ese estado hay playa, viven en la misma casa y trabajan en el mismo lugar, ¿no? Son ejemplos muy muy ficticios, pero bueno, este usuario se portó mal en este momento y dice se terminó. Es el primer mensaje que hace, y luego el segundo mensaje dice regresando a la realidad. El primer mensaje lo escribe desde la playa y el segundo lo escribe desde el trabajo. Entonces hay un cambio de localidad en esos 2 mensajes, y hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior, que es poner un 1 de playa a trabajo y poner un 1 de trabajo a playa otra vez, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculamos la movilidad bajo estos términos? Bueno, es más o menos simple, porque podemos sumar todos los viajes de casa, trabajo y playa, y bueno, tenemos 1, 2, 1, y luego finalmente la movilidad en este estado. Todos estos mensajes fueron en un día particular, en el mismo día. Entonces sumamos todos estos viajes y decimos, bueno, el número de viajes fue 4. Y así hacemos para toda la información, para el millón de mensajes que se publican diariamente en Twitter, agrupándolos por usuario, ¿no? Y con esta información vamos a generar el reporte de movilidad. Pero antes de pasar a ver cómo se ve el reporte de movilidad, la pregunta lógica es cuántos puntitos hay en la República Mexicana donde se puede
donde se puede poner esa matriz origen-destino, y entonces aquí estamos viendo todos los puntos que están en la República Mexicana, ¿no? Cada uno de esos puntitos puede ser un origen y un destino. Vamos a pensar, este es el origen y este es el destino, y en el ejemplo anterior podríamos decir que esta es la casa, aquí es la playa y aquí es el trabajo, ¿no? Y entonces contamos esos viajes. Luego, cada color es un estado, para que podamos ver dónde la división política de los estados. Uno puede quitar las líneas de este mapa, y de todas maneras con solamente los datos de Twitter vamos a ver cuál es la división de los estados. Y vemos también que las ciudades son las zonas que tienen más puntos, son las zonas que se ven más densas. Por ejemplo, observen la Ciudad de México, que está en rojo, y bueno, observen Nuevo León. Las ciudades grandes son las que tienen más puntos, y las zonas rurales tienen mucho menos puntos. Bueno, a través de toda esta información uno puede generar una gráfica de movilidad como la que estamos viendo. Hay que poner atención que esta gráfica es el número de viajes por día, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que el 20 de marzo hubo más o menos 4,000, llegando a casi 5,000 viajes, ¿no? Pero otra vez vemos como en este periodo, en el primer periodo, vemos que el promedio anda pues en 4,750, una cosa así. Luego vemos una reducción en el número de viajes, y luego vemos como al final otra vez estamos regresando, aumentando la movilidad. Pero este número de viajes, y eso no nos permite saber, bueno, cuánto se redujo la movilidad de una manera simple, ¿no? Entonces es lo que yo les quería comentar, que es qué procedimiento hacemos para transformar este número de viajes en un porcentaje. Bueno, y eso lo hacemos mediante utilizando una línea base. Queremos estudiar un periodo que esté en naranja, que es el periodo de esta pandemia, y entonces nos fijamos cómo era la normalidad antes de este evento, ¿no? Y entonces graficamos cómo era la normalidad en la línea azul, y a través de la línea azul vamos a obtener una estadística que nos permita transformar los datos en porcentaje. Vemos ahí en todos estos datos, vemos que hay un pequeño ciclo, y ese ciclo obviamente es un ciclo muy ruidoso, ¿no? Pero ese ciclo corresponde a los días de la semana. Si uno, por ejemplo, toma los datos de la línea azul y saca la mediana por día de la semana, obtiene una gráfica como la que vemos en el lado derecho, donde se ven cosas bien obvias, ¿no? La gente se mueve más en viernes, que es porque pues, se va de fiesta, o sale, ¿no? Y se mueve menos en domingo. Y bueno, hay una tendencia de miércoles a viernes a aumentar, ¿no? Entonces, con los datos de por día de la semana se transforman los datos de número de viajes a porcentaje, y eso es lo que vamos a realizar en la siguiente, vamos a visualizar en esta diapositiva, donde se presenta en diagrama de cajas la movilidad por semana. Y lo puse en un diagrama de cajas porque nos permite identificar ciertos eventos importantes, ¿no? Primero vemos cómo al principio todo está en 0. Recordemos que esto es movilidad por semana en un diagrama de caja. Un diagrama de caja lo que nos dice es: aquí está el primer cuartil, aquí está la mediana de los viajes de esta semana, aquí está este es el segundo cuartil, este es el tercer cuartil, el máximo y el mínimo. Y lo que se ve muy bien son los circulitos, son valores atípicos. Y entonces, por ejemplo, podemos ver este circulito, este valor atípico, que fue tomado en la semana que terminó el 15 de marzo, que corresponde al 9 de marzo. Este valor es el 9 de marzo, que hubo el paro general de mujeres. Este valor, por ejemplo, este valor atípico también es interesante, que corresponde al Día del Niño, ¿no? Y quería dar otra vista sobre algunos datos. Estos son datos, a lo mejor, bueno, no hay que calificar a los datos, solamente es información. Y algo que quería mostrar era cómo había afectado la movilidad en el estado de Oaxaca, que acaba de sufrir un desastre, un temblor, algo muy trágico, donde este evento hace que la movilidad cambie, y lo vemos como un valor atípico aquí. Corresponde, la movilidad aumentó mucho, vean que aquí está el 0, y aumentó en ese día. Este tipo de diagramas nos permiten identificar ciertos eventos, no necesariamente todos los valores atípicos son eventos importantes.
Estamos llegando casi al final de lo que corresponde a la movilidad, pero quería mostrar otra visión. La información que proviene de Twitter, como les había comentado, la obtenemos de diferentes lugares, no nada más de México, y entonces nos permite, por ejemplo, ver cómo está la movilidad en diferentes países. Aquí en particular estoy presentando el cambio de movilidad en porcentaje en México, España y Colombia, ¿no? Y entonces vemos cómo España tuvo un decremento fuerte, ¿no? Se ve claramente que se bajó su movilidad, y bueno, también se ve cómo ya están regresando a la normalidad, ¿no? Vemos cómo Colombia está arriba de México en el porcentaje, y en estas últimas fechas está igualando en el movimiento de movilidad. Finalmente, este trabajo es muy importante mencionarlo, que es un trabajo colaborativo. No es, tuve la fortuna de presentar hoy, pero no lo hubiera podido hacer sin toda la ayuda que he recibido de mis colegas de Infotech y de Centrogeo, Daniela, Eric, Oscar, Sabino, y bueno, también sin la ayuda invaluable de los colegas de CONACYT, Andrés, Arturo, Paola y Yosune, que han permitido que esta información de movilidad sea cada vez más clara.